Los bendiga en esta hora. Espero que se encuentren bien, espero que estén bien. Yo espero un día poderles predicar en los dos idiomas. Es difícil, ya lo hice una vez en inglés, así que creo que puedo hacerlo en un futuro, tal vez lejano o tal vez cercano, no sabemos, pero es un plan. Hoy vamos a estar hablando acerca de una fe creciente, una fe que va en aumento, una fe que va subiendo dentro de nosotros, que se va haciendo cada vez más grande. Segunda de Tesalonicenses 1:3. Este va a ser nuestro texto para ahora. Esta va a ser nuestra escritura. Y dice, siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es justo, porque vuestra fe aumenta grandemente y el amor de cada uno de vosotros hacia los demás abunda más y más. Cuando hay fe dentro de nosotros, entonces podemos estar seguros que ésta va aumentando. Pero una pregunta que suele haber muchas veces dentro de nosotros es, ¿cómo puedo hacer que mi fe aumente? ¿Cómo puedo incrementar mi forma de ver las cosas de Dios? ¿Cómo puedo hacer que mi fe suba? ¿O cómo puedo hacerla más grande? Estas son ideas que a veces hay dentro de muchos corazones, dentro de muchas mentes. Jesús dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza. Y eso llama mucho la atención, porque en aquella época, en la zona de Jerusalén, este grano era el más pequeño que se conocía. Y el árbol que sale de acá, en comparación a la semilla, es bastante grande. Pero cuando Jesús dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, está dando a entender que no necesitamos tener una exagerada cantidad de fe y manifestarla al mundo, sino una fe sincera, una fe pura. A eso se refiere. Porque a veces las personas creen que la fe debe ser visible en tantas cosas externas, que se olvidan de la parte interna, de lo que hay en el corazón. Y es ahí donde la fe debe ser pura. Dice nuestra escritura en este momento, el primer punto, una fe que aumenta. Este va a ser nuestro primer punto. Una fe que aumenta. Mateo 21:21 dice, respondiendo Jesús les dijo, en verdad os digo que si tenéis fe y no dudáis, no solo haréis lo de la higuera, sino que aún si decís a este monte, quítate y échate al mar, así sucederá. Quiero poner en contraste estos dos eventos. En el primero, los discípulos ven a Jesús acercarse a una higuera y decirle a esta higuera, sécate, porque no hay un fruto dentro de ella. Algunas personas consideran que esto fue muy extremo. Jesús secó una higuera solamente porque no tenía fruto. Algunos han llegado a cuestionar y dicen, la higuera no tenía que tener fruto por la época del año en la que se encontraba. Lo que llama la atención del texto anterior es que nos explica a nosotros, antes de llegar al versículo 21, que esta higuera tenía hojas. Y una higuera que ha tenido hojas es una higuera que se cree o se ha llegado a comprobar que ya debería tener frutos. Una higuera sin hojas es una higuera que no hubiera llamado la atención de Jesús aquel día. Pero a él le llamó la atención que la higuera ya tuviera hojas en esa época del año. Y él se acercó por este motivo a aquella higuera, esperando encontrar un fruto dentro de ella.
porque la higuera por fuera aparentaba tener ese fruto. Hay ocasiones, y por esto quiero ir al otro ejemplo, Marcos 5:34, dice, y Jesús le dijo, hija, tu fe te ha sanado, vete en paz y queda sana de tu aflicción. Creo que todos conocemos este pasaje, donde se habla de esta mujer que tenía una hija endemoniada y ella pedía que ella fuera liberada de aquella situación en la que vivía. ¿Cómo se ve la fe acá? Bueno, a veces esperamos que la fe se manifieste por fuera y que la fe vaya aumentando porque la veo por fuera, porque la veo maravillosa. Cuando una persona se convierte recientemente y se vuelve cristiana, comienza a vestir diferente. Creo que acá no es mucho ese sentir, porque he comprobado o he visto que dentro de Estados Unidos la mayoría de personas es de una u otra forma religiosa, va a una u otra iglesia. Por ende siempre buscan vestirse bien, ese día en específico. Pero allá en Latinoamérica las personas no están muy acostumbradas a eso. Cuando se convierten en cristianos y comienzan a ir a una iglesia, comienzan a cambiar todo lo que está fuera de ellos. Igual que esta higuera. Por fuera se miran frondosos, se miran llenos de hojas, porque comienzan a florecer. Se visten diferente, empiezan a caminar diferente, empiezan a cambiar su lenguaje y su forma de hablar. Pero dentro del corazón, muchas veces solamente es algo pasajero, igual que esta higuera. Esta higuera la podemos comparar con esta mujer de Marcos 5, porque esta mujer se encuentra pidiendo algo que no debería estar pidiendo por cuanto no es judía. Y dicen, despídela, Señor, échala, que se vaya, mándala lejos. ¿No ves que nos molesta? Porque los discípulos miraban en esta mujer, una mujer que no era digna de que Jesús se detuviera y le concediera lo que ella pedía. Esto es lo que los discípulos estaban viendo. Por su apariencia, por su forma de hablar, ellos identificaron que ella no era judía. Dijeron, no merece que el Señor se detenga un momento, la vea y le conceda lo que pide. Pero lo que tenemos es estas palabras de Jesús que dice, hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Y perdonen que cometí un error. Estaba leyendo el Marcos capítulo 5. Es de la mujer con flujo de sangre, para corregir el error. Y esta mujer tiene tanta fe dentro de sí, que camina, va, se acerca a Jesús y dice en su corazón, solamente basta con tocar la orilla del manto. Basta con ir y tocar ese borde del manto, y yo sé que Él me va a conceder esto. Eso que hay en el corazón de esa mujer es una fe que no se ve por fuera. Es una fe que arriesga su vida. Es una fe que está encaminando a esta mujer a ponerse en peligro incluso, porque está enferma de una enfermedad que la debería tener aislada, que la debería tener en otra parte, que debería estar encerrada. Pero ella dice, voy a caminar en medio de ellos, voy a pasar por donde están ellos, pondré en riesgo mi vida, porque tengo fe de que al tocar ese manto, yo voy a ser sana. El contraste que hay acá, tal vez cuesta verlo, pero estamos hablando de que a veces por fuera se ven las cosas muy lindas. Se ve como si tuviera fe, pero por dentro posiblemente mi corazón no está así. En cambio, esta mujer que estaba cubierta
vestida para que nadie la viera, enferma por su cuerpo, en su corazón tenía una gran sanidad. En su corazón estaba dispuesta a creer y a hacer lo necesario para tener ese contacto con Cristo. Porque por dentro ella se miraba maravillosa. Por dentro ella se miraba frondosa, aunque por fuera no. El amor sobreabunda. Cuando mi fe va aumentando por dentro y no solo por fuera, mi amor va a sobreabundar. Y esto es lo que decía 2 de Tesalonicenses 1:3. El amor de cada uno de vosotros hacia los demás abunda más y más. Porque cuando hay fe dentro de mí, puedo compartir lo que Dios me ha dado. Puedo compartir aquellas cosas que el Señor me ha entregado a mí. Y puedo compartirlas con aquellas personas que están cerca de mí. Dice la Escritura en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, en obediencia a la verdad. Cuando nosotros leemos en la Escritura, la palabra nos dice, en boca de Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si yo he obedecido a la verdad, es decir, a Cristo, ahora estoy obligado a amar sinceramente a cada uno de mis hermanos. Estoy obligado. Y dice, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puros. Esta palabra que aparece acá, que dice, amaos unos a otros, sinceramente, se traduce como intensamente de corazón puro. Sí, esa palabra entrañablemente, ¿no? Quiere decir intensa. Hazlo con todas tus fuerzas. Cuando vas a amar a un hermano en la fe, ámalo con todas tus fuerzas. Ámalo como si no tuvieras nada más que hacer. Ámalo con aquel amor que Dios te ha amado a ti. Porque a veces no identificamos lo que es amar a alguien intensamente. Y ahí es donde entra en juego el sacrificio de Cristo. ¿Qué tan intensamente me ha amado a mí Dios para estar dispuesto a que su Hijo venga y pague por las culpas que yo he cometido? Ahí es donde se ve. Y ahora yo estoy obligado a amar a mi hermano intensamente, de corazón sincero, con un corazón puro, precisamente porque Dios me amó intensamente al estar dispuesto a dar a su Hijo en un madero por mí. Ahora no es una petición, no es un consejo que yo vaya y ame a mi hermano. Si tengo fe, estoy obligado a amarlo porque Dios me amó sin que yo lo merezca. Porque Dios me amó sin que yo hiciera algo que mereciera el amor de Él. Cuesta identificar eso porque vivimos en una sociedad donde el amor depende de las cosas que recibo, donde el amor depende de aquello que tengo, de aquello que puedo dar. Es muy curioso cómo funciona el amor en estas sociedades. En la India, el matrimonio no es por amor. Y es muy curioso, porque hasta el día de hoy los padres escogen a la pareja de sus hijos y buscan al mejor candidato y se basan en qué puede dar esa familia a mi familia.
¿Cuánta riqueza tiene esa familia? ¿Cuántas propiedades poseen? ¿Qué me pueden dar a mí? No hay amor. Parece gracioso, yo miraba una serie donde salen personas de la India y decía una de ellas, es que yo no me quiero casar con el que usted ha escogido, porque no lo amo. Y decía la madre, eso es lo de menos, lo amas al pasar los años, pero tienes que casarte con el que yo escogí. Eso es lo que tenemos en las sociedades. Por eso cuando nos dicen, y la Escritura nos pide, amar intensamente y amar con corazón puro y sincero a tu hermano, a veces no lo comprendemos, a veces no lo llegamos a entender. A veces no entendemos a qué profundidad debería llegar ese amor, porque nosotros vivimos en sociedades diferentes. Hay personas que dependen de cuántos chocolates le lleven el 14 de febrero. ¿Sí? ¿Será que me llevará el ramo de flores que yo quería? ¿Será que se recordará que a mí no me gustan las rosas sino los girasoles? ¿Será que el día de mañana sabrá que me gustan las flores moradas y yo lo amaré menos porque me trajo flores blancas en San Valentín? Eso es lo que la sociedad nos pone. Pero acá el texto nos dice, ama a tu hermano, ámalo intensamente, sinceramente y con un corazón puro, sin depender de nada más. Solamente detente y ámalo porque has tenido fe en creer en Cristo y Él te amó a ti, sin pedirte nada. Jesús te amó conociéndote y sin pedirte absolutamente nada. Incluso conociendo nuestros fallos, Él nos amó. Y el último punto, las obras se manifiestan. Cuando la fe comienza a aumentar dentro de nuestro corazón y comenzamos a amar más y más a nuestros hermanos, sin fijarnos en las cosas que ellos hacen, solamente porque siento dentro de mi corazón el deseo de amarlos, porque son mis hermanos, porque son mi familia, entonces comienza a manifestarse fuera de mí las obras que debería estar haciendo. Comienzo a trabajar por ellos, comienzo a obrar, comienzo a construir algo para ellos, en mi corazón y por fuera. Dice la Escritura, así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Santiago 2:17. Y luego tenemos también al apóstol Pablo diciéndonos a nosotros, las obras sin la fe no sirven. Y es porque ambas tienen que ir acompañadas. Una tiene que ir con la otra. Una tiene que trabajar junto con la otra. Cuando mi corazón tiene suficiente fe, como ese grano de mostaza, cuando en mi corazón hay suficiente amor para mi hermano, entonces las obras comienzan a salir porque hay fe. Las personas obran porque van a necesitar algo de ti. Las personas obran porque están buscando algo en ti, algo que les beneficia. Pero la Escritura nos dice que no debemos actuar solo por hacer obras, sino porque hay fe en nosotros. Eso quiere decir que hago algo por alguien sin depender de qué es lo que esa persona va a regresarme, sin depender si el día de mañana voy a recibir algo. Recuerdo que cuando estábamos en la escuela, en el high school, nosotros estábamos en el área de contaduría y habíamos unos que entendíamos mejor la contaduría que otros.
Y cada vez que nos pedían ayuda, ayudábamos. Pero no ayudábamos porque quisiéramos a nuestros compañeros. No ayudábamos porque queríamos que ellos también tuvieran buenas calificaciones. Ayudábamos porque nos pagaban. ¿Sí? Y cuando uno mira hacia atrás, uno dice, ¿por qué les cobraba? ¿Por qué les cobraba? Claro, no cobrábamos dinero, sino que en aquella época nos llevaban una bolsa de mango picado que vendían en la tienda de la escuela, o nos invitaban una torta, o nos decían, te invito a unos tacos, ¿no?, en el almuerzo. Y uno decía, me conviene ayudarle, porque él es bien amable. Pero cuando uno mira hacia allá, uno se da cuenta que ayudaba no por amor, ayudaba porque había algo de por medio. Y eso es lo que la Escritura nos dice que no está bien. Cuando yo comienzo a obrar por alguien, porque hay algo de por medio. Dice la Escritura, si tú tienes fe, el amor aumenta dentro de ti, y esto va a provocar que hayan obras que no van a depender de si vas a tener un beneficio o no. Y hacia esto tengo que ir apuntando yo. Hacia esas obras que se manifiestan sin esperar nada a cambio. Porque esas son las obras que están vivas. Dice esta Escritura que si no tengo fe, si obro sin fe, mis obras están muertas. No tienen sentido. No tienen nada de sentido. Y se encuentran completamente vacías. Necesito que mis obras estén vivas. Y para que esas obras estén vivas, al momento de realizarlas, al momento de llevarlas a cabo por alguien, tiene que haber fe en mi corazón. Y que la fe sea la que obre por mí. Esto es lo que me hace a mí, el día de mañana, levantarme y ayudar a alguien, solo porque me nació en el corazón. Solo porque me di cuenta que esa persona necesitaba ayuda. Y me levanto, voy y le extiendo mi mano para ayudarle, sin que me lo pida y sin que me ofrezca algo. Hermanos, ¿quieren permitir que su fe crezca? Dejen de dudar en lo que creen. Dejen de dudar en lo que están creyendo. Ese es el primer paso para que la fe comience a aumentar en nosotros. Permitan que el amor sea sincero y puro dentro de ustedes. Amen a su hermano con sinceridad y con pureza. Y dejen que sus obras se manifiesten sin esperar nada a cambio. Dejen que el Espíritu de Dios los guíe. Dejen que Dios los encamine. Dejen al Espíritu obrar dentro de sus corazones. Hay una historia que llama mucho la atención. Y es la historia de el burro de Balaam. Y este animalito dice que Balaam iba dispuesto a predicar en contra de Jerusalén. Y él iba dispuesto a hacerlo. Estaba dispuesto a ir en contra de ellos y anunciar una catástrofe. Pero cuando montó a su asno y comenzó a caminar, dice que el asno se detuvo en un camino estrecho. Y el asno comenzó a golpear hacia un lado y hacia el otro. Y Balaam golpeaba al asno y decía, avanza, avanza. Y dice que Dios tuvo que hacer que ese asno hablara para que Balaam entendiera que la obra que iba a cometer no era una obra buena. Y que el asno le dijo, ¿por qué me golpeas? No sé si alguna vez usted ha esperado que un animal le hable. El día que a mí me pase eso, creo que me va a dar un paro cardíaco. Pero a Balaam su asno le habló. Y dice que en ese momento sus ojos se abrieron y vio delante suyo, en el camino, a un ángel con una espada de fuego. El asno había visto aquello, Balaam no. Cuando no hay fe en nuestro corazón,
obramos de malas formas, formas que desagradan a Dios y formas que no nos permiten ver las cosas que Dios está haciendo. Estoy seguro que Balaam hubiera podido seguir caminando, bajarse de su asno y avanzar hacia adelante y no hubiera visto al ángel que tenía una espada de fuego esperando para cortarle la cabeza, porque lo que iba a hacer estaba mal. Tuvo que esperar que este asno le hablara para hacer caso, porque Balaam no creía en Dios. Balaam no tenía fe, no sabía que sus obras eran malas y tampoco era capaz de ver las cosas que Dios hacía. Si yo quiero que mi fe aumente, entonces debo permitir que Dios trabaje en mí, permitirme amar a mis hermanos más y más, con sinceridad y pureza, y estar dispuesto a que mi corazón obre como la fe que hay en mí quiere que esas obras se hagan, para poder ver las cosas de Dios. Termino con esa frase. Es necesario que actuemos bajo la voluntad de Dios, sin duda, con amor, y permitiendo que nuestra fe obre sin interferir con lo que mi fe está haciendo en mí. Que el Señor les bendiga y les guarde. Si alguno quiere pedir oración o quiere ponerse en las manos de Dios, puede hacerlo después de este canto de invitación.